En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al menos dos cosas importantes para meditar en este fragmento del Evangelio. En primer lugar, el Señor nos está hablando del cielo. No debemos perder esto nunca de vista. Todo el mensaje ético, todo el mensaje moral de Jesús solo se entiende y solo se puede practicar si uno tiene la vista puesta en la eternidad. El Señor no es un político que te promete el cielo en la tierra. Vótame y te daré mejores condiciones de vida. Ya sabemos lo que valen las promesas de los políticos en muchos casos. El Señor es Dios. Nos está hablando de la vida verdadera, de la vida que sí existe cuando termine la vida aquí en la tierra, que no es más que, como decía Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Si hemos perdido la fe en la eternidad, la fe en la resurrección, no somos cristianos. Y, como decía San Pablo, somos los más desdichados de los hombres. Y es desde esta perspectiva de la eternidad que tenemos que medir todas las cosas. Y por eso Jesús nos dice claramente: el que quiera ganar su vida alejándose de mí, es decir, vivir según dice el mundo, según mandan sus instintos, se va a perder. Y va a perder lo que más importa, la vida eterna. Quizá alguno diga: quiero una prueba de que hay vida eterna. La tenemos. Es una prueba cierta, irrefutable. No son difuntos que se aparecen, no son cosas raras que uno sueña. Es Cristo resucitado, visto, oído, tocado por aquellos que después dieron la vida para testimoniar la certeza de esa resurrección. Por eso, el Señor nos dice: para ganar esa vida eterna, para entrar en ella, tienes que ser mi discípulo. Y una de las características del discipulado de Jesús es cargar con la cruz de cada día. ¿Es una cruz pesada? Bueno, pues pide ayuda. Pídele ayuda a Dios, pide que, si es posible, se aligere la cruz, y si no, que te dé la fuerza para llevarla. Pídele ayuda a Dios, y si en algún momento la cruz te aplasta y caes por tierra, también nuestro Señor cayó 3 veces camino del Calvario y se levantó. Si en algún momento cometes un pecado, pide perdón enseguida al Señor, que es rico en misericordia, pero no renuncies a llevar tu cruz, la que sea, las que sean. La cruz de un matrimonio difícil, que en parte es culpa tuya porque quizá debiste haber elegido mejor. Bueno, pero aún así, sea culpa o no, es una relación familiar difícil. La cruz de unos hijos que no han sido lo que deberían de ser. La cruz de una historia donde
fuiste humillado y te ha marcado para siempre. La cruz de tu salud, de tu físico. La cruz de tu falta de trabajo. La cruz que a veces llega a un país entero, y pienso en situaciones espantosas como las que viven en Venezuela o en Nicaragua. La cruz, con sus 1000 facetas, rostros, nombres, es la cruz, es Jesús. Y no podemos decir, no debemos decir, pensando en que facilitamos la vida, no debemos decir, huye de la cruz, huye de la cruz. Claro que tenemos que intentar evitar el sufrimiento evitable, pero no a cualquier precio. Si tu papá o tu mamá, ancianos, te dan un poco de malestar porque hay que cuidarles, porque han perdido la cabeza, tienen Alzheimer o incluso demencia senil y son agresivos, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlos? Eso es huir de la cruz. Y así tantas cosas. Por eso, piensa en la vida eterna y que esta es la entrada a esa vida eterna. Y ni podemos ni debemos decir otra cosa más que lo que enseñó Jesucristo. Y por eso el Señor, que es consciente de lo difícil que es lo que pide, dice a continuación: quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre. ¿Quién se avergüenza de Jesús? ¿Quién se avergüenza de sus palabras? Todos aquellos que no te invitan a llevar tu cruz. Todos aquellos que intentan ridiculizar, minimizar el mensaje de Cristo, echarle agua al vino del mensaje de Jesús. Todos aquellos que te dicen, esto no es pecado, aunque lo sea. Todos aquellos que te dicen, lo hace todo el mundo, no pasa nada, y que incluso su blasfemia llega hasta tal punto, aunque no sean conscientes quizá, no lo sé, pero llega hasta tal punto que dicen que eso lo hacen en nombre de la misericordia de Dios. Pues yo creo que en nombre de la misericordia de Dios, Jesucristo no debía de haber subido al Calvario, no debía de haber sufrido la espantosa tortura de la flagelación, la coronación de espinas, el arrastrar el madero de la cruz hasta el Gólgota, la crucifixión, la agonía, en nombre de la misericordia de Dios, porque Jesús tuvo que ser crucificado. Algunos están haciendo, con todo el poder que tienen, un evangelio distinto al evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es ni para fuertes ni para débiles. El evangelio de Jesucristo es para aquellos que quieren amar. Y si son fuertes, necesitan ayuda de Dios. Y si son débiles, necesitan aún más ayuda de Dios. Pero lo importante es que quieran amar. Y amar significa cargar con la cruz, la de cada día, aunque cada día sea la misma cruz y por eso parezca que es más pesada, porque es la que llevamos encima durante mucho tiempo. No te avergüences de Cristo. No digas que Jesús no es Dios. No te avergüences de su mensaje, lo dice él claramente, el evangelio de hoy. No te avergüences de su mensaje. No digas que su mensaje anticuado, por favor, nunca más vuelvas a decir que la Iglesia tiene que modernizarse, nunca más, porque eso significa claramente que estás negando la divinidad de Cristo. Eso significa claramente que estás diciendo que su mensaje está anticuado y significa claramente que te avergüenzas del mensaje de Cristo. Y fíjate lo que dice el Señor en el Evangelio de hoy, que Él se avergonzará de ti cuando llegue la hora de tu muerte y te encuentres ante el tribunal de Dios y cuando llegue la hora de su venida gloriosa. Señor, la cruz es pesada, muy pesada, pero yo confío en tu misericordia, en tu gracia para llevarla y en tu misericordia
si en algún momento no puedo llevarla, para poderme levantar y seguir llevándola. Que así sea.